entonces con el tema del día, el primer tema. ¿Cómo llegamos a ser un mundo cero carbón? Esa es la gran pregunta. Visión global sobre los esfuerzos de descarbonización. Un análisis al 2030-2050. La conferencia está a cargo del doctor Erwin Plett, el CEO de Low Carbon Chile. Les cuento que él es ingeniero civil químico de la Universidad de Chile, con un doctorado en ingeniería de procesos y un postdoctorado en ingeniería térmica. Adelante, señor Plett. Además, lo he visto llegar muy temprano para poder colocar su exposición. Muchísimas gracias por eso, por colaborar. Lo recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. Gracias. Muy buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias a Elizabeth Leiva por la invitación. Creo que como Low Carbon, que estamos arriba, fuimos los primeros, pero hace un año atrás ya, que nos habíamos comprometido acá. Y me parece interesante lo que dijo Elizabeth, porque es parte de lo que yo les voy a contar, es la perseverancia. Esto de la descarbonización, o lo que yo les voy a hablar de la desfosilización, se necesita empuje, tiempo, perseverancia, hay que ser porfiado, hay que seguir acá. Esto no es fácil y no se hace en un ratito. Así que es importante eso, la perseverancia va a ser importante. Así que yo les voy a conversar sobre cómo llegamos a ser carbono neutrales o carbono cero y qué es lo que se está haciendo a nivel mundial. Entonces, la charla la quiero poner en estos 4 capítulos. Les quiero contar un poquito sobre H2 Chile, la Asociación Chilena de Hidrógeno, a la que pertenezco. Vamos a hablar sobre el problema de los combustibles fósiles, está claro, la solución, ¿no es cierto?, energías renovables, y la pregunta es qué condiciones se requieren para poder llegar a esta meta, por muy loable que suene. Entonces, hoy día voy a tener 2 gorritos, uno como CEO de Low Carbon Chile y como director y secretario de la Asociación Chilena de Hidrógeno, que es el ecosistema en Chile, ¿no es cierto?, que se preocupa de esto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como empresa? Ustedes ven ahí, ya ven 4 logos. Somos una serie de emprendimientos. En Low Carbon Chile desarrollamos proyectos de hidrógeno. Empezamos el 2018 con ecocatalizadores para bajar las emisiones de combustibles fósiles. En VAST, que es una empresa que está en Temuco, hacemos tecnologías de agua. La idea, porque también para el hidrógeno se necesita agua, es usar lo menos posible químicos. Así que hacemos procesos físicos, o la desinfección se hace con ozono, etc. Representamos a Water On de España. Y también tenemos una serie de hidrolizadores y celdas de combustible de Water to Kilowatt, también una empresa española. Después, y un tema que es recurrente, ayer también salió con formación de capital humano. Así que tenemos ahí un emprendimiento que se llama Acción Patagonia, en que es una academia de formación técnica. Ahí queremos tener los fierros, ¿no es cierto?, para que la gente pueda practicar. No tiene nada que ver con diplomados, sino que cómo entrenamos técnicos que puedan hacer la construcción y la mantención de los equipos. Y para eso hay que tener los equipos. Eso no se hace con papeles. Y tenemos una serie de proyectos, no son mega, sino que son gigaproyectos, pero de eso no es el caso hoy día porque eso demoran bastante tiempo. O sea, eso es lo que estamos poniendo, pero ahí están, los proyectos necesitan mucha ingeniería, necesitan mucha inversión previa hasta que alguna persona se ponga, ¿no es cierto?, con los fondos, porque esos como son gigaproyectos, en la parte de plata se llama billions. Los americanos, ¿no es cierto?, usan billions, nosotros usamos giga. Nos gustan los... ¿Ok? Entonces, ahora les voy a compartir un poquito de la Asociación Chilena de Hidrógeno para que nos ubiquemos en el mapa, ya que estamos hablando de la TAM. Eso es Sudamérica y ese puntito azul que ustedes ven ahí es Alemania. Yo lo uso para mostrarle a la gente, y de la semana pasada les mostraba arriba, estaba en Panamá. Entonces les puse el papelito, ahí está Panamá arriba, ¿no es cierto? Y eso es Chile. Y la verdad que no es fácil de entender este país raro, porque si ustedes ponen 4 países europeos, uno detrás del otro, ponen Noruega, después que lo que usa Alemania, Francia, España, seguimos siendo más largos todavía. O sea, en el mundo no hay un país raro como este, y si nosotros lo proyectamos al hemisferio norte, fíjense que llegamos desde el North Cap, arriba de Noruega, hasta el desierto del Sahara. Entonces, las soluciones que tengamos de energías renovables no son las mismas en Noruega, ¿no es cierto?, con el agua que tienen, o en el desierto del Sahara, con el sol que hay.
Esa es nuestra realidad. Entonces nosotros tomamos lo proyectamos a Chile, ahí lo ven, de izquierda a derecha, del norte a sur, ¿no es cierto? Y estamos demostrando que tenemos muchas energías renovables, solar, en el centro tenemos biomasa, biogás, y en el sur tenemos un montón de hidro y viento. Y eso es lo que usamos nosotros para la chapita de H2 Chile, que uso acá. No es que esté mal hecha, sino que es Chile como una pelotita. Eso es lo que usamos para que ustedes entiendan. Entonces es interesante ver que tenemos muchísimas y diferentes energías renovables, por lo tanto, si hablamos de la región de Antofagasta como ayer o hablamos después de Patagonia, son diferentes soluciones. ¿Okay? Así que nosotros, la asociación es jovencita, del 2018, y ya tiene más de 135 socios. Así que empezamos como un grupo de entusiastas. Ahí ven ustedes a Andrea, está adelante, de los que están aquí hoy día. Sí, Andrea, yo soy el que he hecho perder el promedio de la edad, ¿eh? Pero no se preocupen, es una asociación joven, así que hemos trabajado duro. Y hoy día somos, como ustedes ven, 135. Entonces tenemos la cadena de valor completa, o sea, desde los productores de electricidad, que son los primeros, ¿no es cierto?, en la cadena de valor de esto, en la parte eléctrica, y después viene toda la parte química, que son los que hacen procesos. Tenemos, ustedes ven, los que todavía venden combustibles fósiles, etc. Y tenemos también los famosos off-takers, o sea, los que van a usar el hidrógeno, que son, por ejemplo, la minería, y son los puertos, ¿no es cierto? Ellos van a usar, no es que van a... Y estamos, creo que muy orgullosos de tener las dos grandes empresas estatales también. La ENAP es parte de H2 Chile y Codelco también, obviamente otras mineras. Entonces, representamos, como digo, el mundo privado, el mundo público, los especialistas, así que somos un speaking partner ahora para el gobierno también, de que representamos todo este ecosistema. En la directiva somos 5 representantes de los socios profesionales y 6 de representantes de empresa. Ya vieron ustedes ayer, ahí arriba a la derecha, ¿no es cierto?, está Andrea, Grace, que no la veo, pero debe estar abajo, ayer estuvo también como moderadora. Después Mario Gómez también, y el que les habla como secretario de esta asociación. ¿Okay? Habiendo dicho eso, como presentar, ahora les quiero mostrar qué es el problema que tenemos, cuál es lo que tenemos que funcionar. Entonces, tenemos un problema con la definición de la economía, en parte bastante atrás. Resulta que la economía le pone precios a los bienes finitos. O sea, yo sé, ¿no es cierto?, cuántos pollos puedo cambiar por un chancho. Eso ahora le ponemos plata, pero eso es lo que hacemos en la economía. Así que todo lo que es finito le ponemos un precio. Y resulta que hay unos ciertos bienes que son libres, son gratuitos, ¿no es cierto? El aire es libre, hasta ahora por ahí alguien le puso también un precio al sol, pero el mar, la tierra, ¿no es cierto?, son bienes libres y no están cubiertos por la economía clásica. De ahí donde viene el problema, porque cuando no están cubiertos, ¿no es cierto?, nadie paga. Entonces mi pregunta es, ¿realmente el aire es libre? ¿No es cierto? ¿O es gratis botar mugre al mar o la tierra? Recién nos damos cuenta nosotros de que alguien tiene que pagarlo cuando tenemos unos tremendos incendios. Por ejemplo, Valparaíso, años atrás, se quemaron 2.400 casas porque la gente tiraba la basura a las quebradas. Hasta que se quemó todo. 2.400 casas, es harto. Claro, entonces, ojo con eso, tenemos que ponerle un precio a estas cosas que parecían infinitas, y no lo son. Entonces la pregunta es, ¿qué nos convoca a estar hoy día acá, en el H2 Latin Summit? Bueno, está claro que estamos todavía con el COVID, ¿no es cierto? Dijimos, oye, sí, lávense las manitos, aquí estamos bien, pero, y en este año se nos viene el siguiente, una recesión no menor, pero el problema más grande es el tsunami que viene detrás, el cambio climático. ¿Ya? Eso que lo tengamos claro, por eso que estamos acá conversando, no es otra cosa. Entonces, tenemos que pasar a la parte sustentabilidad, ¿no es cierto? Son estas 3 patitas, que es la parte ambiental, pero también la económica, y no nos olvidemos de la parte social. Y eso tiene que decir que nuestros proyectos que hagamos de ahora en adelante son diferentes que hace 3 años atrás. Hay que aproximarse a la sociedad en una forma completamente distinta. Y de hecho nosotros en H2 Chile estamos haciendo una serie de workshops con el Ministerio de Energía, con la parte de la parte social, para ver cómo se venden, en el buen sentido de la palabra, estos gigaproyectos a la sociedad. No es fácil. ¿Okay? Esto de los objetivos de desarrollo sostenible hay que aprenderlo. A mí me tocó el 2018 ir a aprenderlo a México, a las Naciones Unidas, curso para saber qué es lo que es. Y de eso es lo que estamos hablando hoy día,
es sobre todo del número 7, que es la energía asequible y no contaminante, ¿no? Es el 7, obviamente estamos haciendo la parte del 4, educación, y formando alianza porque estamos conversando. Entonces, ahora les quiero dejar claro la parte de energía, y me gusta a mí humanizarla un poquito. Nosotros necesitamos energía para vivir como seres humanos, ¿no es cierto? Y la sociedad como tal también necesita energía. Sin energía no hay sociedad. Cada uno estaría en su cueva escondido, ¿no es cierto?, comiéndose algo, porque eso es. Pero nosotros, para movilizarnos hoy día, lo que sea, necesitamos energía. Para estar todos juntos acá necesitamos esta iluminación, si no sería bastante oscuro en esta cueva, ¿no es cierto? Necesitamos energía. Así que no es fácil decir, oye, botemos la energía. Entonces vamos a la primera parte, la energía para la vida, que es importante saberlo de dónde viene. Sin energía no hay vida, y para que lo sepan bien, segundo principio de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a la otra. E incluso nosotros como seres humanos tenemos todo este tipo de energía. Por ejemplo, electricidad. Nosotros producimos electricidad, si no ustedes no me entenderían en este momento. Las neuronas transmiten electricidad, nosotros tenemos que crearla. Entonces, si ustedes no pudieran crear electricidad dentro del cuerpo, no me podrían entender porque las neuronas no tendrían cómo transmitir esa información. Así que es complejo, pero así es en la vida. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacamos nosotros la energía para vivir? La respuesta, ojalá que la sepan. ¿Quién nos provee esa energía para vivir? Hoy día en la mañana, ¿no es cierto?, estarían muertos si es que no tuvieran energía. Bueno, es el sol. Este solcito es el que nos provee a nosotros de energía. Y para que ustedes lo tengan claro, ese sol que tenemos ahí, que es un reactor nuclear, ¿no es cierto?, que está de fusión, que está a 150 millones de kilómetros, bueno, nos provee del orden de 10.000 veces más energía que lo que necesita toda la humanidad, para que les quede claro. O sea, tenemos un reactor ahí y a mí me encantaría que lo dejemos en ese porque está lejito. Pero en fin, esa es una opinión personal. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros para esa energía? Bueno, el mecanismo que es bastante antiguo es la fotosíntesis. Las plantas inventaron esa con unos 2.000 millones de años. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Tomaban energía solar, toman agua, y es una ecuación química, agua líquida, por las raíces, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen las plantas? Separan el agua en oxígeno e hidrógeno. ¿Les suena conocido esta la palabra hidrógeno? De ahí viene, las plantas lo han hecho toda la vida. Ahora, el problema que tienen ahí, ustedes ven que es oxígeno gaseoso más hidrógeno gaseoso. Esa es la reacción, si ustedes la hacen. El oxígeno las plantas lo expelen al aire, que es lo mismo que hacemos hoy día, y el hidrógeno, ahí tenemos un problema técnico. Y las plantas ya fueron suficientemente clever para resolver ese problema técnico, que es hidrógeno, donde está la energía, es un gas. ¿Qué es lo que hicieron para capturarlo? Bueno, lo almacenaron con carbono, con CO2 del aire. ¿Y en qué forma lo almacenan? Como biomasa. Lo que nosotros comemos, nuestros alimentos, la biomasa, no es otra cosa que energía solar, que nosotros después en el cuerpo hacemos diferentes cosas, pero la biomasa son nuestros alimentos, ¿ya? Para que les quede claro. Así que esta cuestión del hidrógeno no es algo tan exótico, tan técnico, sino que pasa día a día y ha pasado durante mucho tiempo. La pregunta es, ¿dónde sacamos la energía para la sociedad? Para que como sociedad nos movamos nosotros. ¿Quién nos provee esa energía? La respuesta está a la mano, es la biomasa. Qué raro, ¿eh? Empezamos con la leña y empezamos hace 1,6 millones de años a usar la leña. Estos es el Homo erectus, ¿no es cierto?, Homo javacensis, Homo pekinensis, que hace 1,6, eran chiquitos, unos enanos como de 1 metro, ¿no? Pero ellos ya usaban el fuego, tanto para cocinar, ¿no es cierto?, para usar mejor los alimentos, como para la iluminación. Podían hacer cosas que no podían hacer los animales. Y después seguimos con esto. Nos encontramos con unas piedras negras llamadas carbón, biomasa fosilizada, nos encontramos con una brea espantosa que era el petróleo, después nos encontramos con gas natural. Todo eso es biomasa fosilizada. Y ahí tenemos un problema, porque el carbón, por ejemplo, demoró, pónganle usted cualquier cosa, 400 millones de años en acumularlo. Y nosotros nos vamos a comer ese carbón en 400 años, que es más fácil, 1 millón de veces más rápido nosotros en tirar toda esta cuestión para arriba que lo que se demoró en capturar. Ahí es donde está el problema. O sea, no es que sea feo, sino que es la velocidad. Entonces, nosotros tenemos ahí acumulada, ¿no es cierto?, esa biomasa fósil en los tremendos cerros de combustible. Ahí están, ustedes los conocen. Entonces, ustedes tienen, para que les quede claro, ustedes tienen en el automóvil, tienen la energía en el estanque y la potencia está adelante en el motor, para que no confundamos los términos técnicos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Miren
Ya les decía, a los americanos les encantan billions, pero nosotros hablamos de gigatoneladas por año, gigatoneladas de carbón por año. Fíjense lo que ha pasado, o sea, ¿no es cierto? 1700, 1800 no pasaba nada, quemábamos un poco de leña y después nos pusimos a quemar estos combustibles fósiles en una forma brutal. ¿Ah? Y eso es porque no sabíamos que lo que estábamos haciendo, éramos ignorantes. Entonces, esto no es menor y aquí tenemos un problema con el ciclo de absorción del CO2 natural. Siempre lo ha habido. Y para que ustedes vean orden de magnitud, en la atmósfera hay del orden de 800 gigatoneladas. ¿Ya? Y hay una cosa totalmente natural, se está reciclando ese CO2 permanentemente en las plantas, ya les dije, ya lo toman, ¿no es cierto?, lo guardan como hidrógeno, y también se absorbe en los mares. Nuestro problema es que tenemos un superávit entre lo que está en rojo, lo que salen, que son como 9 gigatoneladas, entre lo que entra, nos quedamos con un superávit en la atmósfera de unas 4 gigatoneladas anuales. Esas quedan arriba y empiezan a subir el nivel del CO2 y con eso tenemos el problema del cambio climático, ¿no es cierto?, por el efecto invierno. Eso es lo que pasa. Nosotros estamos metiendo el dedito en este tremendo ciclo que hay y somos más rápidos en botar que en absorberse. Ese es el problema del desequilibrio que estamos armando. Entonces la pregunta es, ¿quién es el culpable? Bueno, aquí lo tenemos claro a la vista. Vean ustedes, esto es las emisiones per cápita. Fíjense lo que hace Estados Unidos. Es brutal, ¿no es cierto?, lo que por persona están tirando a la atmósfera. Los chinos también es harto porque son muchos, pero es menos per cápita. Los hindúes, que son más todavía, que están abajo, fíjense, India, son muchos, pero queman leña, ¿no es cierto?, o las bostas de vaca, lo que ustedes quieran. Eso es carbono neutral. Entonces, aquí tenemos un problema no menor, entonces viene la discusión, ¿por qué tenemos que nosotros, como este país chiquitito, hacer algo cuando los culpables están a la vista? Y sobre todo más a la izquierda todavía están los de los países árabes, ¿no es cierto?, que más queman porque tienen petróleo y tienen de todo. Entonces, aquí tenemos un problema de la desigualdad, ya es el primer problema que tenemos, ¿ok? Entonces, para ver en qué rubros, esto es a nivel mundial, y para dejarlos claros, energía ahí es el 73% a nivel mundial. O sea, si nosotros atacamos el sector energía, tenemos 3/4 la pega hecha. Después vamos a decir, sí, lo que pasa es que la deforestación, ¿no es cierto?, de la basura, etcétera, también hace, pero dediquémonos a la energía. Por eso que estamos en este summit hablando de energía, porque son 3/4 de la pega. Entonces, a nivel mundial, y esto aquí tomo la parte de electricidad, son la parte de electricidad de toda la canasta energética. Fíjense que a nivel mundial seguimos subiendo y subiendo el consumo de combustibles fósiles. En la parte azulita arriba, sí, la parte celeste, perdón, esa es agua, hidro, y esos colorcitos raros arriba son las renovables. Pero el resto abajo, lo que está negro y gris claro, eso, lo que está ahí pink, eso es nuclear. Pero lo que está abajo son combustibles fósiles, ¿ya? Y hemos seguido. O sea, ustedes no ven ahí un gran cambio en el mundo. Y si lo veo en Chile, bueno, también, ¿no es cierto? Hidro, siempre tuvimos hidro, pero lo que es negro es carbón abajo. Tampoco que en los últimos 10 años hemos hecho gran cosa. O sea, por último, se fijan ustedes las renovables que están ahí, el amarillo solar, el azul es viento. Sí, es un poquitito que, bueno, felicitaciones, pero nos queda muchísimo por hacer, ¿no? Para que les quede claro, eso es Chile. Así que el CO2 que nosotros emitimos por kilowatt hora producida está plano. En los últimos años, sí, un poco más renovable, pero en la realidad, acuérdense que hay un grave problema que confundimos potencia con energía. La potencia renovable es grande, pero el factor de planta es chiquitito. Entonces yo no puedo nunca cambiar 1 gigawatt térmico por los gigawatts que quieran solares, no lo puedo cambiar porque de noche no tengo sol. Entonces tengo un problema ahí también que no puedo confundir gigawatt con gigawatt o tera o mega, lo que ustedes, porque son diferentes formas en el día de tener energía. ¿Ok? Vamos a la parte de las renovables. Para frenar lo que tenemos ahí, ¿no es cierto?, son las famosas gigatoneladas de nuevo, ha seguido subiendo en los últimos años. Entonces, para llegar a net zero, que es lo que nos convoca acá, hay que hacer un montón de cosas y eso no va a ser fácil. Fíjense que con las políticas que hoy día están a nivel mundial, que lo que hacen, vamos a llegar a 2,7 a 3 grados de aumento. Y eso nos estamos pasando
¿no? Varios pueblos. Lo que se ve a nivel mundial les voy a mostrar son que vamos a llegar a como 2,6. Si somos muy optimistas, vamos a llegar por ahí, pero estamos lejos todavía de lo que tenemos que llegar. Entonces, lo que está en la mesa, las contribuciones nacionales determinadas no alcanzan para llegar a los famosos 1,5, ni siquiera a los 2. ¿Ya? Estamos lejos de eso. Entonces, ¿cómo frenamos? Mientras más brusco sea el frenaje, peor es. Y la verdad que es difícil frenar esto para llegar a cero, a la mitad al 2050 queremos llegar. Entonces, depende, como no hemos empezado todavía, estamos muy lerdos en empezar, esto va a ser un frenaje brutal. O no es frenaje y nos pasamos de largo. Entonces, esto no es fácil y hay que tomarlo en serio, porque no es obvio, ¿no es cierto?, cómo paramos esta tremenda locomotora que tenemos andando. Ahí tienen de la IRENA las posibilidades de en qué segmentos podemos bajar, por ejemplo, en transporte, 8,4 gigatoneladas, en los edificios, es bastante importante, en todo lo que son electricidad y calor, ¿no es cierto?, y la industria. Esos son los planes. Es bonito, está en el papel, pero la pregunta es al final de cuentas si se va a cumplir. Y por eso está este famoso Race to Zero, es cómo llegamos a cero. Vean ustedes, las Naciones Unidas está tratando de incentivar esto, cómo llegamos al cero. Esto no lo van a ver, pero para que vean, nada más que una perspectiva. Hay unos poquititos países que han llegado, que están ahí abajo, que es Bután y Surinam, los únicos, ¿no es cierto?, que están a la izquierda abajo. Después hay otros que el 2040, casi todos los que están celestitos es al 2050. Están diciendo, mira, al 2050 vamos a hacer algo porque ya no, acuérdense, ya no es mi gobierno, es otro gobierno, lo estoy chuteando para atrás. Y algunos, como los chinos, que están bien a la derecha, dicen el 2060. Entonces, esto no es fácil, y fíjense, ustedes empiezan a ver los países. Entonces, ¿cuál es lo que se llama en inglés commitment? ¿Qué tan serio estamos tomando estos padres? Entonces, hay una serie de proyectos que dicen, ya tiene una ley. Hay otros que tienen una propuesta en discusión, otros que tienen un documento, y otros que están mirando para el techo, que están diciendo declaración de intenciones. Quizás podemos en algún momento, nada más que están los colores. Ahora, lo que estamos nosotros orgullosos, que dentro de los verdecitos está Chile, que ya lo tenemos como ley. Entonces ya cuando uno lo tiene como ley, el compromiso es un poco diferente que decir, mira, lo estoy pensando. Y eso es interesante porque nosotros estamos ahí al 2050, ¿no es cierto?, diciendo que ya lo pusimos en una ley, que es la Ley Marco de Cambio Climático. El 2019 se hizo el anuncio, pero ahora se puso como ley. Entonces ya para internacionalmente se dice, estos están tomándolo en serio. Interesante también que aquí ven ustedes 10 compañías de gas and oil, o sea, de petróleo. Y ellos también están diciendo queremos llegar a cero. No lo voy a ver en detalle, no es eso, pero vean ustedes, ¿no es cierto? Tienen arriba Aramco, que hoy día tiene un volumen de casi 330 mil millones de dólares, ¿no es cierto? Y ellos están diciendo que al 2025 quieren reducir un 20% y al 2030 quieren reducir 130 millones de toneladas de CO2, que es todo lo que emite Chile. Y así, ExxonMobil, ¿no es cierto? Cada uno de estas empresas de gas and oil se han puesto metas. Y eso es interesante porque al final esto no lo hacen los gobiernos, sino que lo hacen las personas y las empresas, ¿no es cierto?, el reducir. Entonces es interesante ver que sí hay gente interesada en bajar las emisiones. Ahora, hay una serie de recetas de cocina, lo que no son fáciles, vean ustedes acá, en que cómo vamos llegando, ¿no es cierto?, por decirles algo, el 2030, tenemos que tener un acceso universal a la energía, porque es una parte de la estrategia. Queremos que el 60% de todos los automóviles sean eléctricos. Ojo que eso es difícil. Hoy en día se producen 100 millones de autos al año. Y los eléctricos son 2, 3, 4, 5. O sea, en ese porcentaje estamos. Y más encima hay 1.300 millones de autos en la calle. Hasta que esos todos pasen eléctricos, que va a demorar tiempo. Pero son las metas que se han estado poniendo, ¿no es cierto? Al 2050 ya queremos que creo que el 85% de los edificios estén con la aislación correspondiente, que sean cero, ¿no es cierto? Que la industria esté. Entonces, estos son pasos, pero no los quiero aburrir con eso. Véanlo porque es entretenido ver qué es lo que nos pusimos ahí de meta.
¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Esto es uno de los graves problemas que tenemos. Son las subvenciones a los combustibles fósiles. Y se los digo abiertamente. Fíjense las cifras. Las cifras dicen que los últimos 10 años, en promedio, se ha estado subsidiando en 500.000 millones de dólares los combustibles fósiles. Ahora, ¿cómo uno interpreta ese subsidio? Muy simple. Es entre el precio de mercado y el precio nacional. Para darles un ejemplo, que me tocó hace poco, en Bolivia. Ustedes saben que se nos han arrancado completamente los precios del gas natural. ¿Okay? Hoy día, nosotros, porque tenemos contratos de largo plazo en Chile, estamos pagando del orden de unos 14, 15 dólares por millón de BTU. En el gas se vende por millón de BTU, eso no ocurre así. Hoy día, si ustedes van a comprar gas natural licuado en Rotterdam, les van a estar cobrando 59 dólares el millón de BTU. En Bolivia, el gas natural que están usando para las termoeléctricas les cobran 1,2. Entonces, lo están regalando internamente. Pero fíjense, si ese mismo gas lo vendieran en Rotterdam, tendrían un montón de billetes y podrían hacer un montón de cosas en Bolivia con eso. Pero estamos fritos. O sea, no están usando un precio internacional, no le están poniendo el cascabel al gato, sino que internamente lo están regalando. Y tenemos un problema con los combustibles fósiles porque siempre es estos democráticos para todos, pobre gente. Entonces, el Estado como tal está tomando plata en la mano para subvencionar los combustibles fósiles, y las platas son inmensas de grandes. O sea, nosotros podríamos con eso haber desarrollado un montón de cosas. Estos son gastos. Y todos los años se están tirando, obviamente las cifras ahora del 2022 van a ser brutales, por este impuesto al carbono que le ha puesto el señor Putin. Se duplicó o se triplicó los precios en todos lados. Entonces, comparado con un impuesto al carbono no es nada el aumento que tenemos ahora. Entonces, en Europa está pasando el problema de que tienen compromisos a largo plazo. Por ejemplo, la empresa Uniper, que entrega en gas natural en Alemania al 40% de los consumidores, entre ciudades, termoeléctricas, el 40%, y se fueron de espaldas porque ellos tienen contrato a largo plazo, tenían con precio ruso, ahora tienen que salir a comprar, y tenían una pérdida de 100 millones de euros al día. Estaban perdiendo 100 millones de euros al día, así que se fueron de espalda, se nacionalizó la empresa porque no puedes dejar el 40% de los clientes sin gas, y las pérdidas van a ser enormes. Eso es parte de estos subsidios que van a explotar. Pero vean ustedes, en 10 años tenemos los famosos 5 trillions de subsidio a los combustibles fósiles. Es difícil sacar adelante energía renovable con esta brutalidad de plata que se mete en subsidio. Entonces, yo no creo que a nosotros, por ejemplo, acá, personalmente, en mi opinión, tenemos que bajar el precio de la benzina para todo. ¿Por qué? Algunos sí lo pueden y otros no. Pero si yo vengo con mi tremendo auto, ¿no es cierto?, y ahorro plata, y el otro que tiene su autito, no es correcto, ¿no es cierto?, que repartamos a todos el mismo precio. Pero es un problema de darse el trabajo. Entonces, esto para mí es un freno bastante grande a lo que es el desarrollo de las renovables. Después, miren ustedes este caso que les quiero mostrar que tiene que ver con el ahorro que ha hecho California a partir del 2010, ¿no es cierto?, que son las rayitas grises que están abajo, es el ahorro acumulado en CO2, CO2 equivalente en millones de toneladas. ¿No es cierto? La rayita gris ha ido aumentando. Una sola temporada de incendios forestales echó para abajo 10 años de trabajo, de ahorro. Ojo con eso, o sea, si no cuido los bosques, puedo tener un problema, me hice un montón de gas, subsidié un montón de cosas y de repente tengo el CO2 de nuevo en la atmósfera. Entonces, esto les quiero dejar claro, también son peligros por muchas declaraciones políticas que ustedes quieran. Vean lo que pasa, nosotros se nos quemaron 500.000 hectáreas en Chile en el 2017, una brutalidad de CO2 de vuelta al aire. Entonces, este tipo de cosas, sobre todo, si los incendios son intencionales, es hecho por el hombre. Estos no son desastres naturales, estos son problemas que nosotros como seres humanos estamos creando. Y fíjense, a propósito de las promesas que les dije hoy día en la mañana, esta es noticia de hoy día en la mañana, ¿no?, que dice en el New York Times, dice Breaking News, las naciones como tales están abajo con respecto a sus programas.
Y claro, todos están tratando de salvar el pellejo los gobiernos. Entonces tenemos un problema no menor, ¿no es cierto? Porque los más grandes, que es Estados Unidos y China, en cantidades, ¿no es cierto?, están echándose para atrás. Entonces, todas las declaraciones, por eso es que no quiero ir al detalle, todas las declaraciones políticas, lo que tenemos, cuando de repente vienen estas cosas, y fíjense, este es de hoy día en la mañana, que está diciendo, ojo, no vamos a llegar porque las promesas que se están haciendo no son cumplir con los objetivos a largo plazo. ¿Ya? Ok, ahora, ¿de dónde sacamos las renovables? Está claro, la electricidad, ¿no es cierto?, el renovable, podemos sacar, tenemos fuentes despachables, que son las que yo puedo despachar cuando la demanda lo requiere, y las no despachables. Y entre las no despachables está la solar, eólica, etc. Yo no las puedo despachar cuando los quiera la demanda, sino que cuando la naturaleza las provee. ¿Ya? Lo mismo Undimotriz y Maremotriz. Teníamos ayer acá, estoy mirando si tenemos a nuestro representante de MERIC, pero es interesante porque ahí también Chile tiene algo que hacer. Entonces, ¿dónde está el problema? De que la demanda eléctrica, ahora nada más que la parte eléctrica, es fluctuante. La demanda del auto que les mostré es peor todavía, porque ahora están estacionados. La demanda de energía que tienen los automóviles de todos ustedes es cero en este momento. Y cuando salen de acá, ¡brum!, ¿no es cierto?, van a necesitar un montón de potencia, que es lo que estoy mostrando acá. Entonces aquí hay 4 días, esos puntitos amarillos que ustedes ven es la generación eléctrica al sistema, ¿no es cierto? Sale el sol y baja el sol. Entonces lo que hago yo, abajo está el viento acumulado a nivel nacional, ¿no? Entonces hay 2 días que tiene poco viento, de repente como el tercer día sale un poco más de viento. Lo que está en azul es la hídrica, que es fácil porque yo puedo abrir y cerrar una válvula, ¿no es cierto?, y turbino o turbino menos. Todo lo que está negro arriba es termoelectricidad. O sea, estoy quemando alguna cosa para generar mi electricidad. Ahora, eso es acumulado a nivel nacional, lo fotovoltaico. Cada rayita es un día en el año. Cada de esas rayitas entonces está separado en las 4 temporadas, ¿no es cierto? En verano, que tengo como unas 8, entre 8 y 10 horas de sol. El que está debajito es el invierno, que tengo unas 6 a 8 horas nomás de sol, tengo menos. Pero eso es el caos. Eso es fotovoltaico a nivel nacional acumulado. Eólico, eso sí que es fregado. Cada línea, o sea, fíjense que en la tardecita parece que sale un poquito más viento, ¿ya? Que es a partir de como a las 4 de la tarde, por ahí tengo un poco más viento. Esto a nivel nacional, entonces hay días en que sí hay viento, días que no hay viento. Manejar técnicamente esto no es fácil, ¿ah? Porque esto es lo que se genera naturalmente. Entonces tenemos un problema entre que tenemos una demanda fluctuante y una generación variable. ¿Y cómo se arregla en toda la industria? Con almacenamiento. ¿Cómo se almacena la electricidad? Ahí tienen. Lo que pasa es que siempre se habla de generación, transmisión y distribución. Y se nos olvida en todos lados que delante de eso hoy día está el almacenamiento, ¿ah? Que siempre está en esas grandes pilas. Entonces, cuando tenemos renovable, es re fácil. Lo único que tenemos que cambiar es el almacenamiento después. ¿Ah? Generación, almacenamiento eléctrico, transmisión y distribución. Entonces, ¿cómo hacemos el almacenamiento eléctrico? Bueno, miremos en el mundo. El 91% de la electricidad en el mundo se guarda en centrales de bombeo. Grandes son España, en China, y Noruega es campeón en esto. Se guarda cuando me sobra electricidad, bombeo la agüita arriba, ¿no es cierto? Y después cuando la necesito la dejo caer de nuevo, pasa por la turbina y tengo una eficiencia del orden del 75%, no es tan malo. Y eso es el 91%. El 5% se guarda en forma de iones, esas son las baterías, no hay que confundir, ¿no es cierto?, baterías electroquímicas, como tienen en el auto ustedes, ¿no es cierto?, tienen iones que tienen que moverse entre el ánodo y el cátodo. Las de litio, exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Es el 5%, el 3% estamos guardándolo en fluidos térmicos, ¿no es cierto?, como calor, y esta es la novedad del año. Por eso que estamos acá hablando de hidrógeno, porque esto es una cosa que se nos ocurrió recién ahora, que podemos guardar electricidad en esta forma. Sí, la pelotita que ustedes ven ahí es hidrógeno líquido y la NASA usó hidrógeno líquido para llegar hasta la Luna. O sea, tiene un montón de energía, pero a la NASA no le importaba el precio, ¿no es cierto? Tenían que llegar a la Luna como sea y lo hicieron. Y hoy día tenemos un barquito, que es con hidrógeno líquido, que está navegando entre Australia y Japón, para ver cuánto llega, qué estamos haciendo, estamos empezando. Entonces, el hidrógeno moverlo es refregado, por lo menos en esta forma, pero de ahí viene toda la química, tenemos moléculas. Nosotros podemos convertir el hidrógeno, que sería la pelotita blanca, ¿no es cierto? Podemos pegarle un carbón, tenemos un CH4, metano, o le pego el azulito un nitrógeno, tengo amoníaco,
o tengo metanol, que es el caballito de arriba, o dimetiléter, que es el de abajo. O sea, yo puedo convertir estas moléculas en otras. ¿Para qué? Para meterlas en un barco, para poder mandarlas a otro lado. ¿Okay? Por eso que estamos inventando este rubro nuevo, completamente nuevo. Nosotros tenemos las famosas contribuciones nacionales determinadas, tenemos el Acuerdo de París, que lo firmamos y vamos cada 5 años cambiando. Y tenemos nuestro plan de carbono neutralidad, por eso quiero mostrárselo, porque esto es una cosa aplicada en Chile. De nuevo, para dejarlo claro, en Chile el 78% de las emisiones es el sector energía, el resto después. Entonces, este es nuestro plan de carbono neutralidad. Fíjense que hoy día estamos del orden de las 100 millones de toneladas de CO2 equivalentes, eso es lo que está emitiendo este país. Y si no hacemos nada, el 2050 vamos a llegar a 130. Eso es si no hacemos nada. Pero nos propusimos carbono neutralidad, llegar a cero abajo. Entonces la pregunta es cómo lo hacemos. Y esto es importante saberlo porque este trabajo se reparte en 2 fases, o 2 tecnologías si ustedes quieren. La primera es lo guardamos en bosques. Esto, la madera. Esto es CO2 almacenado en forma de madera, bosques, ¿no es cierto? Y más o menos la mitad, 65 millones, queremos guardar en bosque. No nos alcanza con los bosques actuales, necesitamos un poquito más. Entonces hay que cuidarlo, pero acá nosotros tenemos CO2 guardado. Todo lo que sea madera, CO2 guardado, se puede guardar por bastante tiempo. Y después vienen las medidas técnicas, de las cuales la primera, y para mí personalmente la más importante, es la eficiencia energética. No hay energía más limpia que la que no usamos, ¿no? Para que quede claro, es el 35% de las medidas. Después se nos ocurre sacar el carbón de las centrales térmicas a carbón, ¿ya? Más usar algunos renovables, eso es el 25%. Después la electromovilidad nos va a dar, si lo veo bien, el 18%, ¿sí? Y ahora viene nuestro campeón, el hidrógeno, que es el 24%. Entonces, tampoco el hidrógeno lo cubre todo, sino que es una de las tantas medidas técnicas que tenemos para descarbonizar, llegar a cero carbono neutral, y los quiero mostrar en este ejemplo para que vean que es aterrizado. Ahora, las opiniones son divididas. Net Zero dice, ya está bien, pero para Chile es difícil. ¿Por qué? Porque está apostando a que la mitad sean bosques. Y si tenemos otro incendio más o menos, hasta ahí no más llegamos. O sea, estamos guardándolo ahí. Así que hay... esta Net Zero dice, sí, Chile está en eso, pero si lo va a lograr no es fácil porque va a tener que invertir un montón en las medidas técnicas, ¿no? Y esto es importante que ustedes tengan claro porque estamos hablando de descarbonización y ahí tenemos un problema idiomático en castellano. En inglés no, porque es carbon neutral y el carbón, ¿no es cierto?, es coal, pero acá confundimos descarbonización con carbón. Y la electricidad, de la que estamos nosotros retirando las centrales térmicas a carbón, es solo el 22% de toda la energía final. El resto son moléculas, para que les quede claro. Tenemos un 13% de biomasa, que es la leña, ¿no es cierto? Y el resto son puras cosas importadas nomás. O sea, tenemos un problema grave. Entonces, quiero que quede claro, distingamos entre la matriz eléctrica y lo que yo sigo insistiendo, la canasta energética, ¿no? Entonces, no basta claramente con descarbonizar la pequeñísima matriz eléctrica, grande, pero no importa, 22% nomás, sino que tenemos que desfosilizar nuestra canasta energética completa, ¿verdad? Que es un término un poco diferente, pero quiero poner énfasis en eso, porque si no, no vamos a llegar a net zero. Por mucho que tengamos electricidad limpiecísima, no vamos a llegar porque todos los otros son combustibles fósiles. Depende... la aplicación, ¿no es cierto?, tenemos más o menos combustible o más o menos electricidad. No vamos a lograr electrificar todo. En caso extremo, la movilidad hoy en día sí hay 800 buses eléctricos, pero comparado con los 130.000 camiones en este país, estamos recién empezando. O sea, sí, no es 100%, como poner 99,9%, estoy exagerando, pero estamos recién en pañales, empezando. Industria de alimentos tiene 1/3 electricidad, 2/3 combustible. Entonces, no es tan fácil decir voy a apostar todo a la electricidad. Al final necesitamos moléculas, combustibles que sean limpios. Entonces les quiero mostrar el potencial que tenemos nosotros en Chile, a ver si me funciona ahí el video. Climate change is the greatest challenge we have ever faced as a species. The urgency of global warming forces us to shift our perspective, to look for new answers. Chile, with its unparalleled natural wealth,
is set to become one of the main players in this mission. With the planet's best solar radiation and the strongest southern winds, it can potentially contribute to carbon neutrality worldwide by generating green hydrogen. The potential market for green hydrogen is estimated at $2.5 trillion US annually. And Chile undertook an ambitious national strategy for green hydrogen by 2030. Top destination for green hydrogen investment in Latin America. Production in at least 2 hydrogen valleys in Chile. Leader in the export of green hydrogen and its derivatives, and become the most competitive producer of green hydrogen worldwide. We are the first Latin American economy to join the OECD. Stable policies that promote investments. Free trade agreements with 90% of the world's GDP. We are the world's leading copper and lithium producer. The potential installation capacity of more than 70 times the current electrical capacity. And we're just getting started. Together, we invest and build a clean future now. Veamos entonces si tenemos este potencial y cuáles son las condiciones. Yo les voy a decir, y esto es una idea, de que necesitamos varias cosas más allá de la ingeniería. Necesitamos primero que nada ética, que nos está faltando un poco, ¿no es cierto?, para que todos se beneficien de esta nueva industria. Es importante que echemos a andar el espíritu de emprendimiento. Esto no lo hace el gobierno, lo hacemos nosotros, ¿no es cierto?, como emprendedores, empresarios, como lo quieran llamar. Necesitamos una muy buena legislación, esto no se hace solo, ¿no es cierto?, necesitamos el gobierno, necesitamos el parlamento, para que tener después una ágil y felicitadora reglamentación. Por ejemplo, acaba de salir la ley de almacenamiento, pero no sé si nos vamos a echar un año en la reglamentación. O sea, todavía no podemos hacer nada con esa ley, está muy bonita, pero mientras no tengamos la reglamentación, no vamos a hacer. Después, acceso a capital. Ya ayer hablamos algo de eso también. Es importante, y ahí es importantísimo, la confiabilidad como país, lo que no es fácil. Recursos humanos, ayer se habló y quiero hablarles un poquito de esa parte de recursos humanos especializados, ¿no es cierto? Necesitamos mucho mejor sistema de educación. No tenemos un buen sistema de educación y necesitamos una sociedad unificada. Tenemos que echarle entre todos para adelante esto. No pueden ser uno y otro, así que tenemos que llevar a todos. Ustedes conocen la Estrategia Nacional de Hidrógeno, pero se las pongo nuevamente ahí para que nos quede claro de qué tenemos que hacer. Tenemos que primero tener aplicaciones nacionales, tenemos que nosotros aprender a trabajar con el hidrógeno. Y tenemos estas 6 aplicaciones prioritarias, ¿no es cierto?, que es el reemplazo del hidrógeno gris por el hidrógeno verde en refinería, después tenemos la producción nacional de amoníaco, después vienen 3 aplicaciones de electromovilidad, y la última es la de mezcla, el blending, mezcla de hidrógeno en gas natural. Bueno, solamente en la última hay un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados ahora. Ahí estamos avanzando y las otras están esperando, aunque son grandes. Fíjense que se supone que por año en los CAEX son 1,6 mil millones de dólares que nos podemos ahorrar. En los camiones son 2.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Y los buses son también casi 1.000 millones de dólares los que como país nos podemos ahorrar nosotros si lo hacemos con energía propia. Hoy día tenemos que importarla. El orden de magnitud de lo que estamos hablando es tremendo. La Estrategia Nacional del Hidrógeno dice que de aquí al 2050 queremos que sea un negocio del orden de 33 mil millones de dólares, de los cuales 9 mil millones de dólares es interno, o sea, el país, y unos 24 de exportación. Esto es de la magnitud, ¿no es cierto?, en electrolizadores. Fíjense que son 300 gigas, son 10 veces la potencia eléctrica que tenemos hoy día. Y las inversiones al 2050 son iguales al PIB chileno, lo que es tremendo. O sea, tendríamos que de aquí ¿cuánto nos quedan? 30 años, invertir lo mismo que el PIB. Esos son grandes, pero tranquilos, esto es un desafío intergeneracional. Hay que ser persistente, aquí vuelvo a la palabra. Esto no lo hacemos de un día para otro, sino que necesitamos hacerlo bien hecho.
Entonces, ¿cuál es el impacto para Chile? Fíjense, aquí resumo, que Chile no es tan, o sea, es una parte pequeña del problema global. Tenemos el 0,25% de las emisiones. Así que echémonos a dormir, no hagamos nada, ¿ah? Porque no somos parte del problema. Ojo con eso, pero sí nosotros podemos ser parte de la solución. ¿Por qué? Porque para las energías renovables se necesitan insumos clave. Y Chile tiene el 23% de las reservas de cobre, el 51% de las reservas de litio y el 7% de las energías que consume hoy la humanidad. Eso se los voy a mostrar todavía. Entonces es importante que nosotros sí podemos ser parte de la solución. Les voy a mostrar en detalle porque esto todavía no se los he mostrado. Déjame pasar un poco adelante. Ok. Esta parte es importante, que es la formación de capital humano. Ayer Rodrigo lo mostró, aunque muy cortito para mí. Fíjense que si nosotros cumplimos nuestras NDC, vamos a estar del orden de 94.000 especialistas al año 2050. Y si nos ponemos a exportar, así como demos la idea, vamos a llegar a 740. Eso es una cantidad de gente tremenda, es tan grande como la minería hoy día. O sea, aquí estamos armando una industria que perfectamente va a poder reemplazar en forma sustentable a la minería. Y quiero mostrarles que esto es un esfuerzo entre todos. ¿Se me quedó pegado? Perdón, ahí. ¿Puedes avanzar uno, por favor? Porque parece que no me está obedeciendo el botoncito. Ahí está. Nosotros formamos en HO Chile un consejo de capital humano y quiero mostrarles nada más que ejemplo, porque muchos de los héroes están acá. Lo que pasa es que tenemos que convocar a todos los estamentos y esta parte es importante saberlo, así que en ese, que lo hicimos creo que fue el 22 del 1, que fue simpático esto, Patricio Valdivia que está ahí, ¿no es cierto? Él mostró que lo que hacen las universidades con diplomado, magíster, doctorado, etc. Después de INACAP, Andrea Sepúlveda nos mostró cuáles son los alcances y la especialización en estos centros de formación técnica, ¿no es cierto? Y después, Cristian Contreras nos mostró cómo se puede hacer en la formación secundaria. Él es de Mulchen, tiene un ejemplo maravilloso ahí. Y también, no nos olvidemos la industria. En este país, por alguna razón, la industria no está muy acostumbrada a formar gente, pero tenemos un ejemplo lindísimo ahí de la minera de Labra, un programa de aprendices. Yo creo que en el lenguaje inclusivo debería ser aprendizas, porque eran puras mujeres. Entonces, ellas aprendieron a manejar estos kayaks, ¿ah? Entonces es un programa social maravilloso en que señoras en 6 meses, ¿no es cierto?, de pasar, de estar en la casa, hacer cualquier cosa, pasaron a manejar camiones de $5 millones. Entonces eso sí que es un salto cuántico. Y eso es lo que tenemos que nosotros aportar, el capital humano tenemos que crearlo en Chile. ¿Ok? Eso sería por ahora, así que les agradezco la atención y estoy abierto para preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Plet por esta tan extraordinaria exposición lúcida, clara y profundamente didáctica. Me he sentido en la universidad. Muchísimas gracias. No, he aprendido un montón de cosas que no conocía en absoluto. El señor Plet está acá y sería extraordinario si alguien quiere compartir algunas preguntas. Ha tenido una exposición realmente impecable y sería maravilloso aprovechar su presencia. Nuestra anfitriona, que está por el... Oh, todavía no, chicos, todavía no. Estamos en la parte de preguntas. Atrévanse, gratis. Sí, los animo a preguntar, porque esto viene enganchado a lo que tenemos, la oportunidad que tenemos en Chile. Y la verdad que tenemos que construirla entre todos. Así que hay muchísimo que hacer. Esto no va a ser fácil, no va a ser rápido. Andrea tiene una pregunta ya, por favor. Ya, Andrea. Y ahí hay otra mano levantada. Levanten la mano, por favor, para ver. Hola, Edwin. Muchas gracias, Andrea Morales. Me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo llegamos a hacer en Chile cero carbón? ¿Cuáles crees tú que serían los aportes y las aplicaciones en las que deberíamos comenzar ya a trabajar en ello? Mira, estamos, si seguimos la línea que tenemos para llegar a cero carbón, acuérdate, la que es difícil es la primera que les mostré, que es la eficiencia energética. ¿Por qué es tan difícil esa? Porque es bastante fácil cambiar tecnología y es sumamente difícil cambiar hábitos.
Así que ahí tenemos un problema como ingenieros tremendo de grande, a la gente no le gusta pagar la luz. Entonces tienen 24/7, parece que es muy barata la electricidad, entonces tenemos cosas andando. Tenemos un problema de la mala aislación de las casas. Entonces tenemos mucho que hacer en eficiencia energética. Yo creo que va a ser más fácil cambiar los vehículos a eléctricos, aunque ahí tenemos un pequeño problemita por la capacidad eléctrica que no la tenemos. Y para que ustedes tengan una idea, un auto eléctrico, ¿no es cierto? Si ustedes van a ponerle gasolina al vehículo que ustedes tienen, la potencia con la que las cargan es brutal. En una casa ustedes tienen una potencia eléctrica del orden de 4 kilowatts, ¿cierto? Si pasan de los 4, va a saltar el automático. Cuando ustedes le ponen benzina al auto, el bombero se la está cargando con 4 megas. Se está usando la potencia de 1000 casas o 1000 departamentos. Entonces, esa potencia momentánea no está. Entonces nos va a costar nosotros el poder cargar los automóviles, está bien. Si yo lo cargo en mi casa, lo cargo en el trabajo, estamos bien. Pero si se me ocurre el fin de semana lleno, no corro. O sea, necesito muchísimas horas. Ahí tengo un problema con la electromovilidad por la potencia requerida. Nosotros estamos obviamente trabajando en la parte de combustibles, ¿cierto? ¿Cómo sacamos nosotros los combustibles fósiles? Y para que tengan una idea, Andrea, que ahí tenemos un problema como país, geopolítico también. Nosotros al 2019 nos gastamos más de $10.000 millones en combustibles fósiles. Eso no fue una inversión, eso es plata que se fue. Quizás a ustedes no les dice mucho, y a mí tampoco, los $10.400 millones, pero eso es 2 veces el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. O sea, 2 veces la plata que estamos gastando en carreteras, puentes, aeropuertos, todo lo que sea lo estamos quemando. Con el aumento de precios que hemos tenido este año, yo diría que nos estamos quemando 4 presupuestos del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, esto es importante para este país. Y nosotros tenemos suficientes energías renovables, pero tenemos que salir a cosecharlas con esa tremenda inversión. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tenemos un ecosistema para que vengan a invertir a Chile? No es fácil, estamos trabajando en eso, no nos ayudó mucho los últimos años, se nos vino abajo. Nosotros teníamos muy buena reputación porque, ojo, de los valores que vimos ayer, hay una pequeña letra chica que no se mostró en la comparación, que son los intereses. Por alguna razón, que me lo anoté, no quise preguntar, tenían un 6,25% de interés anual en todos los países de Latinoamérica. Eso no es cierto. Los intereses que cobran los bancos, cualquiera va a depender si se portan bien o no. Entonces, puede ser que no sea muy caro porque la gente, si tiene que invertir a 20 años, yo tengo que estar seguro que en 20 años me devuelvan la plata. Y si me dicen, no, la verdad que no, la plata no te la devuelvo, entonces nadie va a invertir en este país. Entonces, ojo, eso nos es re importante porque como todo lo que nosotros estamos hablando de técnica, la parte de intereses financieros es sumamente grande. Entonces, los intereses financieros, si me sube de un 5% anual a un 15%, esos 10%, me duplica el precio de la electricidad, me lo duplica. Entonces, no es que yo esté ahorrando en los fierros, sino que los intereses son brutales. ¿Por qué? Porque son a 20 años. Entonces, esa parte, Andrea, es re importante ver cómo nos mostramos hacia afuera, de que somos confiables, de que lo que nos prestan lo devolvemos, ¿no es cierto? Y pagamos nuestros intereses. Tenemos grandes desafíos. Sí, disculpa, es que mi pregunta iba más enfocada a las aplicaciones propiamente tal. Si finalmente tú estás de acuerdo en cómo se planteó, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Hidrógeno, donde se habla que, por ejemplo, uno de los primeros usos o aplicaciones debería ser el reemplazo del hidrógeno en la refinería, el uso en transporte pesado, y también se menciona el blending. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tipo de aplicaciones? Si tú crees que efectivamente esa es la línea que debemos seguir, porque todas están principalmente enfocadas igual al consumo doméstico. Y si nosotros nos planteamos con los proyectos que hoy día se están generando, o que son los más bullados en general, los más grandes, están más enfocados en exportación, más que en consumo doméstico. Entonces ahí me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a cuál es esta priorización de aplicaciones para empezar a transformar a Chile cero carbón. Andrea, un punto sumamente importante. Fíjate, de estas 6 aplicaciones prioritarias, las que menos duelen, entre comillas, es reemplazar el hidrógeno en la refinería. Son 3 refinerías las que tenemos, químicamente es lo mismo, si es verde, gris, lo que sea, no pasa nada.
Blending lo puedo inyectar, si llego hasta el 20% nadie se da cuenta, la señora Juanita no tiene que cambiar ningún quemador, ninguna cosa, así que pasa piola, no molesta a nadie. El cambiar, nada más que pasando ahí, toda esta electromovilidad, tengo todavía un problema porque estamos en pañales, entonces a mí todavía no me convencen de cambiar mis camiones a hidrógeno, porque ¿dónde está el hidrógeno? ¿Dónde están las hidrolineras? ¿No es cierto? No tengo la confiabilidad operativa. Ahí tenemos un problema no menor porque hasta que, ¿no es cierto?, esté la confianza que yo cambie mis camiones CAEX por camiones de hidrógeno, tengo que convencer al gerente de producción de que, mira, esto es muy bonito, muy verde, pero a él le pagan por transportar, yo no voy a decir el error piedra, sino que minerales, ¿no es cierto? Entonces él le necesita la confiabilidad de su operación, más allá de lo verde. Pero por otro lado, y eso es bien importante, Andrea, es que tenemos que empezar nosotros con proyectos chicos, con proyectos más sociales. Y en eso estamos nosotros tratando de ver, de hacer proyectos pilotos que le muestren a la población que estamos dando. Porque si no, viene la cosa, el extractivismo, ¿no es cierto? Son los grandes, para afuera, y tenemos que ver aplicaciones en el país. Así que nosotros específicamente estamos viendo aplicaciones de electromovilidad marina, electromovilidad fluvial en la 9ª región, para mostrar que esto la gente algo tiene, porque si no, tenemos el problema social. Entonces, estamos armando varios proyectos que no son económicos nada, pero son sociales y tenés que mostrarlo porque si no, tiene gente que manda neumáticos en la calle. Entonces, eso no es fácil, por lo tanto, estamos todos abocados a que tenemos que mostrarle a la gente porque el cambiar hidrógeno en la refinería no lo ve nadie, ¿no es cierto? En la refinería saben, pero eso no lo ve la gente afuera. Entonces, usar, por ejemplo, buses a hidrógeno, como estamos empezando lo primero, sí. O cuando salgamos con la camioneta roja que está allá abajo, ¿no es cierto? Y mostremos que hay hidrógeno en la calle. Esos son proyectos sociales y yo creo que es re importante empujarlo para que la sociedad en total, para que tengamos la famosa licencia social de operar. Si no, no lo vamos a conseguir, por mucha plata que haya. Muchas gracias, Erwin. Ahí hay otra pregunta, por favor. Hola, buenos días, Erwin. Aquí Sebastián de Sanergy, de Puerto Natales, región de Magallanes. Primero que nada, muchas gracias por la buena presentación, muy aterrizada, muy acotada, relacionada con varios temas, que se entiende mucho mejor. Y mi pregunta va al tema de eficiencia energética. Yo sé que es una de las brechas más grandes y si, por ejemplo, logramos afectar ese punto, logramos que la comunidad sea eficiente, ¿qué ocurre de repente con las comunidades que pueden llegar a ser eficientes de forma energética? Pero, por ejemplo, yo tengo en mi casa atrás a ENAP, tengo a Metanex. Entonces, mi pregunta va, ¿cómo podemos acotar esas brechas, siendo que la comunidad pueda ser de forma eficiente, pueda lograr unos hábitos congruentes con lo que está pasando, pero como yo sé que las grandes empresas, que gastan mucho más que digamos que una pyme, que una comunidad pequeña, puedan lograr esa eficiencia energética en comparación a la comunidad? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Mira, excelente pregunta, y ya que vienes tú del sur del mundo, es interesante, porque cuando yo no le pongo un precio correcto, y en el caso del gas natural es así en la región de Magallanes, ¿no es cierto?, porque era propio, por lo tanto era barato, no tiene ni siquiera sentido que yo invierta en un termostato. Si hace mucho calor en la habitación en el invierno, abro la ventana. Entonces, claro, porque estoy pagando 1/8 del precio del gas natural que es lo que pago en Santiago. Y si trato de levantar el precio, acuérdate que ya están votados ministros de energía. Eso no es fácil. Cuando tú te acostumbras a que te regalen algo, de ponerle un precio es difícil. Así que al final tienes que empezar con los niños a darle sustentabilidad, porque los viejos están acostumbrados a que le regalen cosas. Y no van a ser tan fácil, porque ahí tienen en Magallanes un problema. Dijeron, tú no nombraste, a Metanex le regalaron el metano, ¿no es cierto?, para hacer metanol. Entonces, ¿por qué a mí me van a cobrar más, ¿no es cierto?, si los grandes se lo están dando muy barato? Son cosas políticas, porque si quieres ganar votos, le bajas el precio de los combustibles, que fue lo que yo mostré, esas tremendas
subvención a nivel mundial. En Magallanes tenemos una tremenda subvención al gas natural para la gente. Así que es con educación, porque cuando le cambias el precio, cuando le tocas la billetera a la gente, se pone alérgica. Así que hay mucho que hacer de difusión y ver cómo cambiamos, porque nosotros perfectamente podríamos, en vez de calefaccionar con gas, podríamos echar a andar algo eléctrico y usar una bomba de calor. Tenemos la geotermia de baja entalpía debajo de todas las casas. Ahí está el calor. Lo podríamos usar. No lo estamos usando porque es muy barato el gas natural y digo, nadie lo controla porque es barato. Así que la señal precios sí es, porque acuérdate que el órgano más sensible del hombre es su billetera. Cualquier otra cosa, racionamiento no es. Así que por ahí va la solución. Gracias. Sí. Bueno, ya estamos entonces, hemos finalizado con la sección de preguntas. Muchísimas gracias, señor Plet, gracias a las personas también que han participado. Lo invito a ir al medio del estrado para poder recibir el reconocimiento por parte de la organización del H2 Latam Summit 2022. Gracias a cada uno de los expositores y especialmente a personas con gran trayectoria que se dan cita a pesar de su agenda tan ocupada y guardan este espacio especial para estar con nosotros en la cumbre internacional. Un aplauso para el señor Plet y en compañía de parte de la organización le tomamos la foto de rigor. Muchísimas gracias a él. Y bueno, vamos a seguir entonces con las exposiciones.